10º Congreso de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria y, la verdad, con muchísima ilusión, con mucha imaginación y, de luego, con mucho espíritu de unión. Muchas gracias por estar aquí en esta hora también tan temprana para iniciar lo que son las actividades del propio Congreso. Y hoy tenemos el primer simposium de la industria, patrocinado por Alexion, con un tema que no habéis oído nunca, porque no hay programa que no tenga qué es innovación y por qué seguimos haciendo lo mismo. En realidad, casi todos los programas tienen innovación y sostenibilidad, y a pesar de que es un tema recurrente, trending topic, etcétera, etcétera, pues realmente seguimos teniendo bastantes problemas para identificar la innovación y bastantes problemas para aterrizar la innovación, ¿no? Yo creo que tenemos muchos kilos de intencionalidad con la innovación y muy pocos gramos de acción con la innovación. Y no me refiero solo a la innovación farmacológica, sino a la innovación en general, ¿no? Ahora presentaré a cada uno de los ponentes, pero yo creo que al final siempre estamos preguntando, ¿no?, de lo que hacemos, ¿no? ¿Cuánto se innova? Bueno, a veces son innovaciones que realmente estaban ahí y simplemente teníamos que darle la vuelta. También lo llamamos innovación, pero no es tampoco de lo que estamos hablando, ¿no? Y después esta innovación, ¿no?, que también está continuamente sujeta a continuos cambios y que te hace plantearte el valor de las cosas, ¿no? Si realmente esa innovación está aportando un valor diferente, ¿no? Pero la verdad es que dices, podemos buscar todo un conjunto de definiciones de qué es innovación, ¿no? Pero todos identificamos qué es innovación, ¿no? Cuando salió el primer smartphone, todos nos dimos cuenta que había una innovación disruptiva, ¿no? Y después, claro, cada uno de los iPhone que hemos visto ya no era una innovación disruptiva, era una innovación sumativa o aditiva, ¿no? Pero en cualquier caso sigue siendo también innovación. Por tanto, en ese paraguas, ¿no?, o en ese bloque de qué es innovación hay muchísimas cosas, ¿no? Al final, todos yo creo que tenemos interiorizado la innovación como un modelo del desarrollo sostenible, ¿no?, por diferentes ámbitos, ¿no?, por la investigación y el desarrollo para generar valor útil, por lo que es el conocimiento de la vida real y porque puede transfigurar muchas veces los conceptos que tenemos de eficacia y efectividad. Y, claro, ¿por qué es tan difícil definir el valor y sobre todo en el campo de la terapéutica? Porque no hay una perspectiva única, hay muchas perspectivas, ¿no? La de resultados en salud, la experiencia del paciente, los PROM, los PREM, el impacto en el sistema sanitario hacia los profesionales, lo que supone la innovación en la organización sanitaria, el propio sistema, si hay innovación también en los aspectos relacionados con el precio, acuerdos de diferentes ámbitos, el impacto social y lo que lleva a la innovación, la sostenibilidad, el impacto socioeconómico. Es decir, es complejo, realmente no hay métricas fáciles y por eso estamos oyendo continuamente dentro de la innovación farmacéutica o farmacológica que todos estos campos, todas estas áreas aportan innovación, ¿no? Bueno, se trata de cómo somos capaces todo este conjunto de situaciones que están asociadas a la innovación de llevarlas a cabo. Yo no sé si os acordáis de Agustín, que fue director general de cartera básica. En noviembre del 2017 dijo que el Ministerio iba a inventar una cosa que le llamó el innovómetro. No tuvo más, no fue un tema de éxito y se quedó así. Así que seguimos sin la métrica, ¿no? Bueno, es la innovación relacionada con el concepto comercial, con el concepto tecnológico, con el concepto terapéutico. En definitiva, muchas áreas que hoy vamos a tener que ver, ¿no? Porque en la innovación siempre hay expectación. Lo que a veces la realidad pues, no es la que nos gustaría, ¿no? Bueno, y fijaros que de la innovación siempre tenemos dudas, ¿no? Pero del precio a veces no tenemos tantas dudas, ¿no? Pues esta frase me gusta, dice, vivimos en una sociedad que sabe muy bien el precio de todo, pero no conoce el valor de nada. Bueno, pues de todo esto, en conjunto, vamos a hablar con los tres ponentes que hoy nos acompañan, que voy a empezar a presentar su currículum. Lo voy a hacer, si quieres, de forma secuencial. El primer ponente que nos va a hablar de la colaboración pública-privada, del desarrollo del ecosistema de innovación, es Antoni Gilabert Perramon, yo creo muy conocido también en el entorno, él es farmacéutico, muy conocido
en nuestro entorno y además del que me precio ser amigo. Es doctor en farmacia, máster en salud pública, formación en dirección de diferentes instituciones sanitarias. Es profesor asociado en farmacia clínica de atención farmacéutica en la universidad, en diferentes universidades, también la Universidad Pompeu Fabra. Fue desde el año 2000 hasta el 2017 director de farmacia y de medicamentos en el Instituto Catalán de la Salud y desde el 2017 al 2021 es el director del área de farmacia y del medicamento del Consorcio de Salud Social de Cataluña. Siempre asociado y desde el año 2021 como director de área de innovación y partenariado del Consorcio Social de Cataluña. Bueno, yo creo que tenemos un lujo, ¿no? Y me vais a permitir también, por el esfuerzo que supone venir, no de Cataluña, sino en líneas generales, que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenos días. No os he traído presentación, pero lo voy a hacer así, tal cual. Creo que tengo 15 minutos, me habéis dicho. Voy a llegar a lo que es la colaboración público-privada y al ecosistema de innovación a partir de un pequeño relato que va a pasar por lo de lo que realmente es la innovación y por qué siempre hacemos lo mismo, porque tiene mucho que ver. Yo cuando me puse en esto me pensaba que esto era una cosa fashion, tal, pero la verdad es que me he dado cuenta que es algo como bastante serio. Es bastante serio. Hay muchísimas oportunidades y a veces yo creo que tenemos que contextualizar bien esto de la innovación, porque cuando se pregunta qué es la innovación, para mí lo mejor que podemos decir de qué es la innovación es que es algo pragmático, es algo que este valor que genera tiene que ser deseable, tiene que ser factible, tiene que ser viable, alguien lo tiene que comprar, si no, no va a ser innovación. Por lo tanto, este concepto de practicidad, ¿vale? Este concepto de valor, quiere decir, vamos a aportar valor para algo, ¿no? Entonces, voy a hablar de una palabra que a veces nos da miedo como hablarla, para también diferenciar la diferencia entre investigar y lo que es innovar. Podemos decir que investigar es poner dinero para generar conocimiento. Innovar es poner conocimiento para generar dinero. Lo siento si alguien pensaba que esto de innovar no era para generar dinero, es para generar dinero. ¿Y qué quiere decir generar dinero? En nuestro caso, bueno, generar dinero quiere decir también no perderlo. Nosotros somos normalmente empresas sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdidas. Esto tendríamos que tenerlo en la cabeza. Por lo tanto, ahorrar, hacer las cosas mejor, poder atraer talento. Nadie va a venir a nuestras organizaciones si no realmente tiene un proyecto por delante que sea algo innovador, algo que pueda aportar algo a la sociedad y que alguien lo quiera comprar. Y otra cosa, que tampoco pasa nada por ganar dinero, porque al final no nos lo vamos a poner en el bolsillo. Lo que va a pasar es que vamos a poder, pues no sé, pues hacer más actividad, tener un quirófano mejor, poder tener unas instalaciones no sé cuántos. Por lo tanto, y esto es de lo que va la innovación, porque a veces lo descontextualizamos. Pensamos en el botín, es decir, vamos a ver las convocatorias europeas, va a haber aquí dinero, vamos a buscar un proyecto. No. No es esto, ¿vale? El tema no es ir a buscar dinero para hacer innovación, es hacer innovación para generar riqueza, para generar este dinero, ¿vale? Por lo tanto, para mí esto es muy importante y entonces cuando llega la pregunta de decir ¿y por qué seguimos haciendo lo mismo? Pues esto nos lo tenemos que plantear, porque dices, bueno, yo creo que hay cosas de comportamiento, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, ¿por qué? Porque yo no sé si tenemos claro que queremos innovar o queremos cambiar. Lleva mucho trabajo, ya os lo digo. Decir que sí es mucho más difícil que decir que no. Innovar no es un camino fácil, por lo tanto, lleva trabajo. Y por lo tanto, lo primero es preguntar si se lo queremos hacer y si llegamos a decidir que sí. Hay otra cosa que yo me he encontrado y que aprovecho también para decirlo. Esto es como es un congreso de farmacéuticos de hospital y tal y cual, que hay otros que son de otros colectivos, pero hay una parte que no nos impide innovar bien, que son los apriorismos, los tópicos y los corporativismos. Y esto lo veo yo cada día. Ahora yo estoy como un poquito más alejado, yo estoy en innovación y me reúno con todo el mundo, con lo cual ya no estoy ahí. Hay que intentar despejar este tema porque si no va a ser muy complicado. Pero esto es de comportamiento, pero después voy a ir llegando a la colaboración público-privada y ecosistemas. Se necesita tener
un modelo y se necesita tener un método. ¿Vale? Se necesita tener un modelo, se necesita tener un método. ¿Qué quiero decir método? Imaginaros, ¿no? Ahora están saliendo fondos, vamos a innovar, vale, hay mucho dinero. Esto es como si a nosotros nos ponen ahora aquí 3 millones de euros y os pregunto quién los quiere. Os vais a meter en un problema a no ser que tengáis algo muy bien pensado, muy bien co-creado, muy bien planteado. Vais a poneros en un problema. Es como si nos pusieran aquí 30 platos de macarrones, ¿quién se los va a comer? Entonces hay que poner un sistema digestivo de todo esto. Y el sistema digestivo pasa por tener un buen ecosistema de innovación donde la primera corona, al menos tal como nosotros lo hemos montado, una primera corona es la corona de nuestro sistema sanitario. Nosotros somos una red de 29 hospitales, hemos montado un ecosistema que se llama INEXAS CSC. CSC quiere decir Consorci de Salud y Social de Cataluña. ¿Esto qué quiere decir? Es un consorcio de hospitales. Son hospitales públicos sin ánimo de lucro que van desde el Hospital Clínic Sant Joan de Déu, Taulí, Mar, bueno, los grandes hospitales y los comarcales en Cataluña que se agrupan para hacer cosas. Se agrupan para hacer cosas. Entonces, ¿qué son estas cosas? Pues estas cosas quieren decir, primero, somos 29, ¿vale? Están los responsables de innovación, pero con todos sus equipos de áreas clínicas. Lo primero, comunidad de práctica. Es decir, nos conocemos, generamos intercambio. Yo llegué en esto pensando que esto de la innovación ya estaba muy avanzado y resulta que los jefes de innovación de nuestros hospitales no se conocían entre ellos. ¿Vale? Empezar a hacer red, comunidad de práctica. Segundo, empezar a aflorar proyectos para ir a buscar, si hay que buscar recursos, para encontrar la chispa para que esto empiece, ¿no? Y después, el gran reto de la innovación, que es la adopción. ¿Cómo se adopta esto? ¿Cómo se adopta? ¿Cómo se escala? Mirar, la mayor parte de la innovación que se ve normalmente se acaba cuando se acaba el dinero. Reciben unos fondos, nosotros ahora estamos en algunos proyectos de cosas que se han hecho a nivel europeo y se acaba allí. Y en el mejor de los casos se queda en el hospital que lo ha hecho o en el centro de salud que lo ha hecho. Por lo tanto, esto no sería lo que decíamos antes de definición de innovación, ¿vale? Por lo tanto, esto tiene que ser escalable, esto tiene que ser adoptable y la única manera es a través de la red. Esta red, que son estos centros, estas organizaciones sanitarias, que es la primera corona, tiene que haber una segunda corona. ¿Cuál es la segunda corona? La segunda corona del ecosistema es la corona del conocimiento. Las universidades, las asociaciones, las que nos facilitan este talento. Por ejemplo, ahora estamos, no sé, necesitamos unos profesionales de inteligencia artificial. Pues no sé, pues estamos, hay una organización que se llama InnoHealth Academy, que es una organización europea, pero que está en sede en Barcelona, pues tú los llamas, te conoces tal y cual y te facilitan 2 profesionales. Ya está. ¿Sabes? O sea, el conocimiento, la Universidad de Girona, la Universidad de Barcelona, los de la Pompeu, todos estos que te dan la cobertura de algunas cuestiones de conocimiento cuando tú tienes que hacer determinadas cosas. Y la tercera corona, que es el mercado. Y el mercado aquí entra el concepto de colaboración público-privada, que es un concepto que podríamos decir que es como, no sé, va haciendo, a veces está de moda, después no está de moda. Yo creo que hemos pasado, nosotros al menos en Cataluña sí que hemos sido en esto, tuvimos un momento de bastante esplendor, después esto yo creo que hemos pasado por uno de los peores momentos, es decir, tú hablabas de colaboración público-privada y parecía que te estuvieras vendiendo el sistema sanitario al sector privado, dices, oye, perdone, no sé de qué está hablando usted, pero no hemos entendido nada. Ahora parece ser que ya hay más, el río pues baja un poquito menos turbulento y se empieza a explicar qué es esto de la colaboración público-privada. Y básicamente voy a poner algunos ejemplos, pero básicamente esto, la colaboración público-privada, solo tiene dos elementos que son claves. El primero, que tiene que ser un win-win. Las 2 partes tienen que ganar en algo, es decir, tú te asocias con alguien para hacer algo que tú solo no lo harías tan bien. Y la segunda cosa es que sea transparente. Y punto. Podemos decir muchas más cosas, ¿no? Pero para decir dos aspectos. Que sea transparente y que sea un win-win.
Entonces, ¿por qué nos empeñamos en querer hacerlo todo? Esto es como la vida del escritor. Yo tengo muchos amigos escritores, porque en su momento hice cursos de novela y quería escribir. A mirar dónde he acabado, ¿no? Fatal, ¿no? Yo quería escribir, hostia, pero los escritores lo tienen fatal. Estos tíos empiezan desde el inicio hasta el final para hacer un libro. Tú imagínate las series estas de Netflix o una serie de estas, la cantidad de gente que trabaja, el que hace el guión, el que hace los diálogos, el que hace las luces, el no sé qué. Trabajo en equipo brutal y ya ves, bueno, al final quedan las cosas. Entonces, esto es un poco lo mismo, queremos hacerlo todo. Y yo diría, si queremos innovar y hacer cosas, ¿qué hay que hacer? Pues en lugar de ir a pensar siempre en la solución, pensar en la necesidad. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué vamos a resolver? Y dejar que el mercado nos lo provea. Y ir a buscar cómo no solo ser reactivo a lo que te da el mercado, sino interpelar al mercado y trabajar con el mercado para co-crear estas soluciones. Y ahí empiezan las colaboraciones público-privadas. Aparte de este ecosistema que sería el modelo, que es un modelo colaborativo, fundamental para tirar adelante todo esto, también se necesita un poquito de método, ¿vale? Yo pongo siempre si alguien quiere ir a ver vais a ver a vuestro gerente, cada uno, todo el mundo le va a decir que necesita pues algo, ¿no? Tiene una idea, tal. Vas a hacer 3 viajes. Por lo tanto, yo ahora os voy a contar cómo suelo hacer uno, ¿vale? Solo un viaje, pero claro, lleva más trabajo porque necesitas un método. Primero, te va a pedir que acotes bien el reto, cuál es la necesidad, a quién va a servir, no sé qué, no sé cuántos, esto no sé qué va a aportar. Bueno, ya si lo traes hecho, mejor. Pero después te va a preguntar cuál es la propuesta de valor. ¿Quién se va a beneficiar de esto? ¿Quién lo va a comprar? ¿Dónde está todo esto? Y después, por último, te va a pedir el modelo de negocio. Y tiene este nombre, modelo de negocio, que básicamente viene a decirte cuánto dinero vamos a necesitar y cómo se va a devolver este dinero. O sea que al final, de esto va todo el tema de la innovación. Entonces, algunos ejemplos de colaboración público-privada en este ecosistema, tal. Voy a poner las 2 cosas recientes que tenemos. Bueno, el otro día fuimos a La Garrocha. La Garrocha es una zona rural de la provincia de Girona, allí tocando la frontera con Francia, mar, tal, montaña, un sitio bastante aislado. Bueno, pues hemos estado hicimos el otro día ya la prueba de concepto, el pilotaje ya perfecto de transportar muestras de sangre de personas que se había hecho la extracción en el CAP al laboratorio del hospital. Volar en dron. Me descuidaba lo del dron. Por cómo saltarse toda una serie de problemas que lleva el tráfico por diferentes carreteras, el problema de las personas que tienen que ir cuando se han descuidado, lo hicimos, vimos si la sangre se hemolizaba, si todo esto se conservaba la temperatura, si todo esto funcionaba, funcionó tal. ¿Esto con quién lo hicimos? Pues con una empresa se llama Aldoratec, tiene una empresa de drones tal y cual, y ahora estamos montando cómo tiene que ser el modelo de negocio, estas cosas, cómo podemos ser capaces de que esto vaya, ¿no? Estamos buscando pues, un leasing, una forma de pago por servicio, y todo esto es exportable. Hay muchísimas aplicaciones, pero por ejemplo la aplicación de llevar material sanitario de un sitio a otro en zonas rurales, en zonas aisladas, o incluso llevar medicación a casa de alguien que vive no sé dónde, o no hacer bajar a alguien para que te pueda hacer una muestra de no sé qué y te la pueda poner. Todo tiene sus aplicaciones, ¿vale? Esto se co-crea desde esta colaboración. La Universidad de Girona, la parte del conocimiento, el consorci con la Fundación del Hospital d'Olot y después pues, la empresa, ¿vale? Otras cosas, pues nosotros, no sé, por ejemplo, nosotros ahora decimos tenemos una marca que se llama CSC Impulsa. ¿Qué estamos haciendo en CSC Impulsa? Pues nos asociamos con un laboratorio, que en este caso pues es Roche, que nos dio pues, esta cobertura para intentar hacer un win-win. ¿De qué? De hacer aflorar proyectos de innovación para poderlos impulsar, para poderlos escalar, para poderlos meter en este ecosistema. Claro, con un trabajo de un año salen 68 proyectos. Uno de ellos era este del dron. Pero hay
como 67 más, ¿no? Entonces los vamos haciendo. ¿Cuál es el win-win? Bueno, pues cada uno sabrá cuál es el win. ¿Cuál es la transparencia? Pues que está todo perfectamente hecho, desde el convenio, usted pone tanto, nosotros ponemos tanto, hacemos esto, co-creamos y por lo tanto yo lo que venía básicamente hoy a decir, porque también se acaba el tiempo, era de intentar no tener mucho miedo a la colaboración público-privada. Básicamente la única manera de no tener miedo de esto es hacerlo bien, ¿vale? Ver cuál es el valor, ver que el sector público somos todos muy guays, pero necesitamos también de determinadas soluciones y que estas soluciones mejor que las co-creemos, mejor que las lancemos como retos y como necesidades a nuestros problemas que no simplemente siendo reactivos a una compra de tecnología que nos llega desde el exterior. Y nada más, un poquito para presentar todo esto. Bueno, yo creo que claramente, ¿no? Mensajes de abrir la mente, buscar soluciones fuera del ecosistema donde estamos habituados. Y te ha quedado la parte que la dejaremos para el final también, la discusión de los lobbies, ¿no? Los lobbies de los diferentes y cómo estos pueden ser agentes catalizadores de la innovación o barreras también para la resistencia. Bueno, la innovación ya hemos visto que engloba muchos actores, ¿no? Y sobre todo también la innovación tiene y aporta valor a diferentes agentes, ¿no? Pero en el ámbito nuestro, la aportación mayor que buscamos de valor tiene que ver con el paciente. Y por eso hoy hemos querido tener una representación de pacientes, concretamente a Miguel Ángel Ruiz Carabias. Él es director de la Asociación de Genes, pero es doctor en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y de La Coruña, es profesor tutor de la UNED en el grado de Psicología, dispone de máster en Dirección y Gestión de Servicios Sociales por la Universidad de Alcalá de Henares, tiene varios MBAs y ha mucha experiencia en el tercer sector, ¿no? 20 años como director de centros sociosanitarios de atención de personas mayores y bueno, también en la atención temprana en Murcia y Andalucía a través de la Asociación de Genes. Y ha sido director gerente del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familiares, trabajando activamente y representando a Inserso en la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras. Bueno, lo hemos traído precisamente porque si hoy hay un ámbito, ¿no?, donde hay que generar valor para los pacientes, asociado a la propia vulnerabilidad de los pacientes, son el mundo de las enfermedades raras y, por tanto, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por estar hoy aquí con nosotros y aportarnos tu visión, ¿no?, como asociación. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico por su amable invitación al Comité Científico organizador de este congreso y a esta preciosa ciudad, y también agradecer al patrocinador de este simposio, ¿no?, que sin lugar a dudas, pues como decía el moderador, pues también trata de poner la voz, ¿no?, a todos ustedes, porque al final todos somos pacientes en algún momento de nuestra vida, ¿no? Como decía el moderador, yo voy a representar una parte, ¿no?, de unos pacientes, de una asociación de papás y mamás que tenemos niños con patologías poco frecuentes o raras, que somos de ámbito nacional, pero que estamos ubicados en la región de Murcia, ¿no? Y cuando hablamos de innovación, pues creo que el título de esta mesa está muy acorde, ¿no? Porque, bueno, ojeando estos días, pues una revista del año 2002, que se llama Papeles de Feder, pues veía en mitad de la revista, más o menos, así de pasada, pues que había un artículo acerca de los pacientes deseaban elevar la voz, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, como 21 años después, pues seguimos diciendo lo mismo, ¿no? No sé definir exactamente el término de innovación, pero si tengo algo claro es que no del todo hemos acertado, ¿no?, en su concepción, ¿no?, porque no tiene demasiado sentido todo el trayecto que tenemos que desarrollar durante todos estos años, ¿no? En los 15 minutos que tengo me gustaría hablar de 3 mensajes fundamentales, ¿no?, que además coinciden con lo acertado que el Comité Científico ha hecho en el lema de este congreso, ¿no? El primer mensaje que quería trasladarles es el de ilusionarse, ¿no? Ilusiónate, ¿no?, como dice el lema del Congreso, ¿no? Y para ello pues me remonto a palabras del doctor Poveda, que decía que en la farmacia hospitalaria no trabajamos para el paciente, sino con el paciente. Fíjense que en nuestro léxico, con un cambio de preposición, cambia totalmente el significado, ¿no?, de lo que queremos decir, ¿no? El segundo mensaje sería que se imaginen por un instante esta situación. Imagínense que son diagnosticados de alguna enfermedad poco frecuente en algún momento de su vida o algún familiar
y que les dicen que solamente o apenas el 1% de esas enfermedades, a lo mejor a las que pueden haber sido diagnosticados, tiene un tratamiento, ¿no? Y que además, pues en los casos en los que hay tratamiento, pues se tarda pues, en muchas ocasiones hasta 2 años, ¿no? para conseguir que llegue ese tratamiento a las familias, o a veces ni llega, ¿no? Además, bueno, pues esos tratamientos suelen ser de uso hospitalario, lo que conlleva ir al hospital. En muchas ocasiones en tu propia comunidad no tienes posibilidad de acceder a ese tratamiento, te tienes que ir a otras comunidades y, por supuesto, se incrementa el coste familiar, ¿no? A datos de 31 de diciembre de 2022, AELMU dice que existen 195 medicamentos huérfanos con designación comercial y en España con Código Nacional hay 123, ¿no? Pues de los 123, solo 63 están financiados por el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y además de esos 63, pues prácticamente la mitad con restricciones, ¿no? Por tanto, el panorama de invitarles a imaginarse esa situación, ¿no? Además, pues como pueden ver en datos de la propia Asociación de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos, pues bueno, pues eso, ¿no? El interés o la financiación promovida por el Sistema Nacional de Salud durante los 4 últimos años es más o menos estable, ¿no? No parece haber una gran inversión e innovación en cuanto a acceso a medicamentos de este tipo, ¿no? Del mismo modo, pues eso, ¿no? En el último año, 34 meses, ¿no? Desde que se aprueba el Código del Medicamento hasta la incorporación al Sistema Nacional de Salud, ¿no? Casi 3 años para poder incorporarlo al Sistema Nacional de Salud, ¿no? Si además eso le añadimos que existen 17 formas de acceder a tratamientos, ¿no? Según la comunidad autónoma donde vivas, y si además pues, los pacientes no tenemos una representación en la toma de decisiones, salvo en alguna iniciativa concreta, pues complica mucho más el panorama, ¿no? que estamos teniendo, ¿no? Fíjense, ¿no? Un pequeño gráfico de procesos, ¿no? Donde nos diagnostican esa enfermedad poco frecuente, ¿no? Y puede ser que el facultativo te prescriba el tratamiento o no te lo prescriba, ¿no? Suponiendo que conoce, que tiene acceso y que te prescribe el tratamiento, pues puede ser que el servicio de farmacia hospitalaria pues, no considere que deba administrar, ¿no? O poder dar el tratamiento a ese paciente, o a lo mejor sí, ¿no? Si lo considera, puede ser que el gerente del hospital diga que no tenga presupuesto y por tanto, no prescribe el tratamiento al paciente, ¿no? O la propia Consejería de Salud o de Sanidad de la Comunidad Autónoma, ¿no? Por tanto, fíjense en las distintas fases donde podemos tratar de innovar y de mejorar el acceso al tratamiento y a las necesidades, como decía el doctor anterior, ¿no? Aún así, los pacientes creo que sabemos todo el esfuerzo que se está haciendo y que existen alternativas, que no todo es poder optar a un tratamiento cuando está comercializado, sino que aún no estando comercializado, pues existen alternativas que ustedes saben que podemos utilizar, ¿no? Alternativas como el uso compasivo, ¿no? Acceso a medicamentos en fase de investigación clínica, acceso de medicamentos aprobados en otros países, por ejemplo, europeos, pero en España no, acceso a medicamentos no para mi patología en concreto, pero para otras similares, ¿no? Con principios activos similares, o la fórmula magistral, ¿no? Aún así, creemos, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que el gran problema pues es como decía el doctor anterior, ¿no? La innovación debe generar inversión, debe generar retorno, ¿no? Y creemos que detrás de todo ello el problema es económico, ¿no? Sabemos que muchos de estos tratamientos suponen entre el 10 y el 20% del presupuesto de un hospital. Somos conscientes de ello. Sabemos además que son muy difíciles de planificar este tipo de costes, ¿no? Porque a veces por la multietiología de este tipo de enfermedades pues supone además difícilmente la necesidad de poder planificarse con tiempo, ¿no? Y además sabemos el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso que pone la parte derecha, ¿no? Pues en la zona de Cataluña, la diversidad de formas de tratamientos para un mismo tratamiento oftalmológico, ¿no? En una comunidad autónoma, ¿no? Los pacientes con enfermedades poco frecuentes tuvimos la oportunidad de participar hace un par de años en un estudio junto con otros pacientes con enfermos de cáncer, de esclerosis múltiple, de enfermedades neurodegenerativas, de deterioro cognitivo avanzado, y planteábamos entre todos en ese estudio y grupo de discusión focal, pues, o estábamos de acuerdo en estas conclusiones, ¿no? Que casi 9 de cada 10 considerábamos que la innovación era importante y repercutía en el diagnóstico y también en el tratamiento,
que el 73% considerábamos que había un claro margen de mejora en el acceso a esos tratamientos innovadores. Todos estaban prácticamente de acuerdo que debería haber una relación fluida con las asociaciones de pacientes. Todos también pretendíamos decir que un acceso adecuado a estos tratamientos iba a redundar en una mejor calidad de vida del paciente, que era necesaria una mayor coordinación entre las administraciones sanitarias en términos de igualdad, en términos de equidad, ¿no? Que era necesario compartir prácticas, buenas prácticas, que hacía mención antes el compañero de la mesa anterior, ¿no? En relación a bueno, pues, experiencias que se han realizado en otros sitios y poder compartirlas y que lleguen a los pacientes. Y, entre otras cosas, pues, la mitad de la muestra consideramos necesario pues, una mayor coordinación entre atención primaria de salud y atención especializada, ¿no? También considerábamos, ¿no?, desde nuestro lugar, que no se escuchaba suficientemente, casi 1 cada 2 pacientes no se escuchaba suficientemente a los pacientes para conocer sus necesidades, no solamente en el acceso a un tratamiento, sino en la forma de dispensarlo, en la administración, en la logística, todo ese tipo de cosas, ¿no? Un 78% considerábamos que deberíamos tener una participación más activa en la evaluación, en la toma de decisiones, en los comités, donde de alguna manera se toman decisiones acerca de los pacientes en términos de su salud, y de alguna manera, pues, prácticamente el 72% consideramos que teníamos derecho, ¿no?, a tomar decisiones acerca de nuestro propio tratamiento, ¿no? Bueno, como pueden llegar a ver, pues todo redunda un poco en lo que decía mi compañero anterior, que debemos empezar por las necesidades, ¿no? Y una vez detectadas esas necesidades, pues ir al mercado a buscarlas o co-crearlas, como él mencionaba, ¿no?, parafraseaba, ¿no? A veces incluso imagínense que la administración pues no oye al paciente, ¿no? Y tiene que ser la justicia la que oiga al paciente, ¿no? Y tiene que ser la justicia la que diga que se tiene que administrar un tratamiento farmacológico a un niño de 5 años que vive en Cartagena y que no se lo dispensa a la comunidad autónoma, aun cuando a 20 kilómetros existe otro niño con 5 años con los mismos criterios que sí se lo administra, ¿no? Es decir, podrá parecer increíble, pero lo que digo es algo real, ¿no? 2 niños en la misma comunidad autónoma a 20 kilómetros de distancia con los mismos criterios, a un niño se le administra el tratamiento y al otro no. Habrá muchos motivos de la decisión de no administrarlo, pero sin lugar a dudas ese papá no lo va a entender y no lo entendió nunca, ¿no? Del mismo modo tampoco se entiende, ¿no?, como el chico que estaba en la fotografía, Óscar, pues recibe un tratamiento en uso compasivo y cuando se comercializa el fármaco le dicen que ya no puede seguir tomándolo, ¿no? Bueno, pues son algunos aspectos que creo que desde el punto de vista de la normación debemos mejorar, ¿no? O una señora de 79 años en un municipio rural de Murcia, Tutana, ¿no?, que le prescribe su médico un tratamiento que en 14 comunidades autónomas está aprobado y se está financiando por el Sistema Nacional de Salud y en Murcia no se lo dan. Bueno, pues son cosas que creo yo que la innovación tiene que ocuparse de ellas, ¿no? Y tiene que ocuparse porque creemos que la voz de los pacientes es un derecho democrático, es un derecho que debe además permitir la calidad de vida, responder a necesidades y, como decía mi compañero, mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, ¿no? ¿Qué propuestas hacemos desde algunas asociaciones de pacientes? Pues garantizar la atención especializada para dar respuestas a esas necesidades individuales, ¿no? En el sistema social parece que está muy claro ya, ¿no?, con 2 ejemplos, ¿no? No sé si tienen familiares, personas mayores, y ahora mismo está muy instaurado, incluso el propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lo traduce así, ¿no?, en el modelo de atención centrada en la persona, ¿no? Incluso hay recomendaciones para el sector residencial, centros de día, de mayores, donde se debe instaurar ese modelo de atención centrada en la persona. Pero si nos vamos a los más pequeños, a la atención temprana, oirán hablar de que existe evidencia científica de cambiar del modelo clínico al modelo de atención centrada en la familia. Bueno, pues la propuesta que hacemos desde aquí es, en el Sistema Nacional de Salud, establecer un modelo centrado en el paciente, ¿no?, que de alguna manera consideramos que no siempre es así, ¿no? Incorporar la perspectiva del paciente en comités y grupos de discusión creemos necesaria, que si se va a hablar de necesidades de los pacientes, porque los propios pacientes saben acerca de sus necesidades y puedan también apoyar con su versión acerca de lo que les está ocurriendo, ¿no? Indudablemente revisar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, hacerla efectiva la tarjeta sanitaria única en todo el territorio nacional español, por esa disparidad, ¿no?, de funcionamiento de las comunidades autónomas y que a veces nos obliga a hacer desplazamientos y a incurrir en costes que creemos que se pueden evitar, ¿no?
Creemos que los facultativos pueden recetar y pueden prescribir también asociaciones de pacientes. Creemos que eso es bueno y es una fórmula eficiente para mejorar el Sistema Nacional de Salud. Creemos además que los pacientes también tenemos que tener deberes, tenemos que implicarnos en todas las fases del diseño de un tratamiento, desde el ensayo clínico hasta la fase final de evaluación, ¿no? Entonces creemos que también tenemos que aportar y también tenemos que nosotros asumir parte de deberes en este sentido, ¿no? Lógicamente tenemos que compartir formación e información. Nuestra línea es tratar de empoderar mucho más al paciente. Una de las grandes dificultades que tenemos es que no tenemos mucha formación y mucha información en este campo y precisamos más ayuda en ese sentido, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, en algunas situaciones, como en Europa, pues hay pacientes, al menos de nuestro colectivo, que estamos representándonos en la EMA, en grupos de decisión, y sin embargo, pues en España pues no se nos tiene demasiado en cuenta, algo paradójico, ¿no? En Europa parece que somos más importantes que en nuestro propio país o en nuestra propia región donde tenemos que tratar de resolver nuestras necesidades, ¿no? Y la última palabra, el último término, únete, ¿no? Únete, invitarles, ¿no? a contar con los pacientes, que trabajar en red, como decía mi compañero, incluirlos en la toma de decisiones. Creemos que hablar de innovación es eso, es lo que estamos haciendo hoy, es discutir acerca de qué podemos aportar cada uno desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento, desde nuestras experiencias, ¿no? Y trabajar en equipo, como lo decía mi compañero anterior, ¿no? Creemos que innovación no es solamente coger al paciente para salir en una foto, ¿no? Sino creemos que innovación es estar con el paciente y conocer sus dificultades y tratar de ayudarle, ¿no? Y de alguna manera consideramos que esto es importante porque para hablar de necesidad del paciente, pues como decía antes, ¿no? Qué mejor que un propio paciente, ¿no? Tengo que terminar con lo que decía, empecé con el doctor Poveda y termino también con el señor moderador de la mesa, ¿no? Él decía, la gran innovación va a ser tener tiempo para los pacientes. Y a nosotros, en especial en nuestro sector de enfermedades poco frecuentes, nos parece muy importante porque nuestro reloj no para. Y desgraciadamente pues a veces no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para poder ayudar a nuestros hijos. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que muchas gracias por la citación de las diferentes frases y sobre todo por ver la perspectiva del tiempo, cómo va cambiando uno. Fíjate que las propuestas de innovación estaba repasando, ¿no? Que me parecen todas súper coherentes, ¿no? Pero la mayor parte de esas propuestas de innovación no necesitan ni siquiera aportación económica. O sea, no tiene que ver tanto con el cambio, sino con la decisión, ¿no? Decisión en los diferentes ámbitos políticos, en el macro, en el meso, en el micro, ¿no? De introducir al paciente como un agente activo, no como dices tú, para salir en la foto y cuando acaba la foto, pues todo el mundo va al mismo proceso, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio cultural, ¿no? Que hay que hacer en las organizaciones, no sé si vendrá de arriba, pero normalmente lo tendremos que mover de abajo, ¿no? Y yo creo que los servicios de farmacia ahí también tienen mucho que hacer, mucho que decir y sobre todo, bueno, porque yo creo que afortunadamente empiezan a vernos los pacientes no como al farmacéutico que referías tú del doctor, no, que a todo lo que llega allí dicen no, podemos tratar con esto, no, esto está financiado, no, esto es fuera de ficha técnica, pues tampoco. Y no nos hemos, yo creo que cambiado, ¿no? Ese papel del doctor, ¿no? Que yo he visto durante muchos años a un agente activo, participativo y sobre todo colaborativo con el equipo multidisciplinar para encontrar soluciones precisamente para el objeto de nuestra profesión, que es cuidar, tratar a los pacientes, ¿no? Bueno, pues de todo eso, supongo, y más nos va a hablar, Mónica Climente, que yo creo que todos lo conocéis, es jefa de servicio de farmacia del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, doctora en farmacia, profesora asociada asistencial del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la Universidad de Valencia, diplomada en Evaluación Económica de Medicamentos por la Universidad Carlos III, máster en Oncología Farmacéutica, máster en Enfermedades Raras por la Universidad de Valencia, secretaria del Grupo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y se te ha olvidado decir que eres académica correspondiente de la Real Academia de la Comunidad Valenciana. Cierto, pues cuando quieras, ¿no? Aún no lo he integrado del todo.
Bueno, muchas gracias al moderador, desde luego por invitarme a participar, al comité científico, desde luego que organiza el Congreso, y a Alexion por colaborar en el Congreso, y a todos vosotros por estar aquí. Ya hemos visto que el tema va sobre todo de la complejidad de la toma de decisiones en enfermedades raras, ¿no? A estas alturas ya creo que todos hemos introducido por qué es tan complejo tomar estas decisiones. Lo es en muchas patologías, pero en particular en las enfermedades raras hay una serie de factores, como los que veis aquí, las expectativas que se generan versus las evidencias que finalmente tenemos, la necesidad de abordajes multidimensionales, la necesidad de especialización y de una mayor formación de todos los profesionales que estamos implicados y, por supuesto, el impacto económico y el impacto en el paciente y en familia. Todo esto hace que nos enfrentamos a grandes retos de los que voy a hablar ahora y que tienen que ver con la innovación terapéutica, pero también tienen que ver con la innovación en el modelo asistencial y la innovación también en la evaluación de los resultados en salud. Bien, pues un poco el escenario también se ha visto, ¿no? Por un lado, la innovación en enfermedades raras, tenemos a muchos agentes implicados. La industria, por un lado, que es quien hace la inversión, quien pone el dinero, sin saber si realmente esos medicamentos llegarán o no llegarán a estar financiados. La propia administración, que se pregunta muchas veces si el precio que le piden que pague está basado en un valor real que va a aportar un beneficio real en los pacientes. Y, por lo tanto, empieza a considerar criterios de eficiencia que, al final, los profesionales muchas veces vivimos como una restricción, como un recorte, y efectivamente muchas veces lo son. Por otro lado, nos enfrentamos también a procedimientos que cada vez son más acelerados en la aprobación y que también generan incertidumbre, ¿no?, en esa toma de decisiones. Y, por último, obviamente, los pacientes, que los pacientes al final quieren saber si voy o no voy a poder tratarme o tratar a un familiar y, sobre todo, cuándo voy a poder tratarlo. Bien, pues hubo un tiempo que todavía muchos recordamos en los que la aprobación de un medicamento era sinónimo de financiación inmediata y de poder utilizarlo en la práctica, pero la realidad es que esto no es así ya, desde hace muchos años, varios años. Y a pesar de que la legislación concede una serie de beneficios o privilegios a los medicamentos huérfanos, justamente porque desarrollar más alternativas para las necesidades de los pacientes con enfermedades raras, la realidad es que esos beneficios han incrementado mucho la investigación y la comercialización de medicamentos en general, en términos globales, pero también la realidad es que no todos llegan a financiarse y no todos llegan a que podamos utilizarlos en la práctica. Con los datos de porcentajes y de días hasta la financiación en diferentes países variables, pero que ya todos conocéis. Y esto es así porque el modelo de financiación de medicamentos en España, en teoría, ya también hace muchos años, en el año 2006 en la Ley de Garantías, pero ya en el año 90 en la Ley del Medicamento, se recogían que estos debían ser los aspectos a considerar para financiar o no financiar un medicamento. Y, por supuesto, no es exclusivamente el beneficio clínico, sino también consideraciones de necesidades específicas, gravedad de una patología y esto que llamaban ya valor terapéutico y valor social. ¿Qué ocurre? Que en la práctica, año 2022, el Ministerio publica este informe para informar a la ciudadanía y a los profesionales sobre cuál es la situación actual de fijación de precio y financiación, y observamos que en los procedimientos, afortunadamente mucho más transparentes de lo que han sido antes, pero es verdad que tenemos bien establecido cómo se debe hacer una evaluación terapéutica de un fármaco, bien establecido y desarrollado cómo se tiene que hacer una evaluación económica, pero cuando lleva el capítulo del valor añadido, seguimos sin saber cómo podemos definir qué es el valor añadido. Y lo cierto es que el valor añadido es cuestión de perspectiva. Aquí tenéis un trabajo que fue desarrollado por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Carlos III y en el que preguntaba a pacientes y a expertos en enfermedades raras qué aspectos eran los que más consideraba importantes a la hora de financiar o de aprobar un medicamento. Y observamos claras diferencias, mientras que los expertos siempre nos focalizamos fundamentalmente en la evidencia de eficacia. Realmente los pacientes le dan mucho más valor al impacto social del tratamiento sobre la vida cotidiana del paciente y sus cuidadores. Es decir, hay que, de alguna manera, intentar conciliar estas dos visiones.
Porque el valor terapéutico y el valor social, que tradicionalmente en farmacia, que hemos sido promotores de los modelos de evaluación que ha asumido el Ministerio también para aprobar y financiar fármacos, nos hemos basado fundamentalmente en lo que ya todos sabéis, la eficacia, la seguridad y la eficiencia, y estableciendo umbrales de coste-eficacia incremental que, por mucho que los estiremos, no van a llegar a ser unos umbrales adecuados para tomar decisiones en todos los campos de las terapias y mucho menos en el caso de las enfermedades raras. Es decir, hay que ir pasando a incorporar nuestros modelos de evaluación pues todos estos aspectos que están aquí recogidos y que nos aproximan más al valor que aporta el medicamento. Esto ya lo dijo en el año 2012 la EMA, en la que decía que en determinadas situaciones con beneficio-riesgo marginal y con atributos que llamaba conflictivos, debíamos de utilizar otras metodologías que ya proponía, como el análisis de decisión multicriterio. Y es la realidad que en los últimos años en Europa muchos de los países están evolucionando a incorporar este tipo de metodología. Obviamente en España también. Nosotros desde el grupo ORFARSEF hemos trabajado ya hace años para desarrollar, esto fue publicado en el 20, una guía, un protocolo para aplicar la evaluación de análisis de decisión multicriterio a los medicamentos huérfanos. Seguimos formándonos, esto no es fácil. Evidentemente los criterios más puntuados, como veis ahí, siguen siendo eficacia y efectividad, gravedad, seguridad, niveles de evidencia, pero también se incorporan con un peso importante otros aspectos como las necesidades no cubiertas o los resultados reportados por el paciente. Y en esta metodología, que muchos de vosotros también conoceréis, se trata de que un medicamento se evalúa frente a una alternativa considerando unos criterios cuantitativos, unos criterios también contextuales y, al final, determinar un score que, en definitiva, tiene que, de alguna manera, recoger la contribución de valor de ese medicamento con una visión más amplia. En segundo lugar, pues pasamos ya a organismos e instituciones que han tomado una decisión sobre si un medicamento merece o no merece ser incluido en la financiación y su uso en la práctica clínica, pero este no es el único nivel al que se toman decisiones. Todos nosotros, más bien, trabajamos en otro nivel, que es el nivel del día a día con pacientes, ¿no? Entonces, en este caso hay que hacer un modelo integral e interdisciplinar que trate de conciliar la decisión a nivel poblacional, que evidentemente se toma basando en unas evidencias, en los EPAR, los IPTs, y la decisión individual, que se toma más en el contexto de comisiones de farmacia, de comités de expertos, y en la que pesa, sobre todo, además de todo lo anterior, las guías clínicas, que nos hacen una serie de recomendaciones que son internacionales y que no siempre van a estar de acuerdo con lo que se ha dicho en los IPTs, por ejemplo, y sobre todo que no dejamos de decir que el paciente tiene que participar en la toma de decisiones. Y es en este contexto, a diferencia de lo que decía Tony, donde decir que no es mucho más difícil que decir que sí, ¿verdad? Bueno, para intentar que en este modelo asistencial, integral e interdisciplinar, ya se ha dicho también, ¿no? Miguel Ángel ponía el foco en una comunidad autónoma versus otra, misma enfermedad, mismo paciente, ¿no? Basado en la equidad, es fundamental que establezcamos estos mecanismos para tener procedimientos normalizados de actuación que se basen, yo, en lo que considero que son 3 pilares básicos. Lo primero, a nivel individual, me refiero, una valoración multidisciplinar que establezca unos criterios claros de inicio de los tratamientos y de continuación en base al beneficio obtenido, ahora lo veremos, y también que establezca una necesidad de un seguimiento multidisciplinar, insisto, y evaluación de la respuesta, considerando también al paciente. Este modelo, basado en la equidad, decía antes, y basado sobre todo también en el beneficio clínico, cosa que es muy fácil de decir, pero muy difícil realmente de concretar. Pero hay que hacer un esfuerzo en que esto se ponga por escrito, ¿no? De cuál es el compromiso, cuál es el beneficio clínico que queremos obtener con un determinado tratamiento, que no será años de vida, puede ser un beneficio de cómo funciona el paciente en el día a día. Y hay que, sobre todo, individualizar objetivos adecuados a cada paciente. El contexto no tenemos que perderlo y cuál es la situación global y las expectativas de mejora de unos pacientes y otros han de tenerse en cuenta y han de ser específicos, individualizados y además con el tiempo, ¿no? Con cuánto queremos mejorar en un tiempo determinado.
Esto, afortunadamente, algunas veces, en algunas comunidades, en enfermedades raras, en algunos tipos de enfermedades raras, se han puesto los mecanismos para que estas decisiones estén más normalizadas, por lo tanto, que garanticen la equidad. En nuestra comunidad autónoma sí se constituyó un subcomité asesor de terapias en enfermedades lisosomales en la Consellería de Sanidad, del que formábamos parte, tanto José Luis como yo, y se trabajó mucho en definir justamente estos objetivos terapéuticos para todas estas patologías. Y a partir de ahí hay que medir ese beneficio clínico en el paciente que ya hemos tomado una decisión de un determinado inicio. Y esto a veces es, siendo enfermedad rara, relativamente fácil. El modelo de Gaucher es un modelo que yo siempre digo que es el modelo al que deberían de tender el resto de patologías en la medida que es posible, porque hay una serie de parámetros clínicos que sí que puedes establecer objetivos cuantitativos y en el tiempo para al final determinar si el paciente tiene una respuesta óptima, subóptima o que no responde. Y eso no es tan fácil, como digo, en otras patologías. Este modelo asistencial también tenía que aparecer la palabra que se ha nombrado antes, ¿no? Tiene que estar basado en las necesidades de los pacientes. Y necesidades de los pacientes no son solo nuevos medicamentos que comercializa la industria. También se ha dicho, hay muchos tratamientos de soporte que estamos preparando desde los servicios de farmacia como formulación magistral, y la innovación también en este campo yo creo que se tiene que poner en valor, ya que hablamos también de valor. Y lo mismo en la individualización, en la que con herramientas como la farmacocinética o la farmacogenética, todos hemos también desarrollado algunos de estos proyectos, ¿no? Otra de las palabras que aparecen siempre son las expectativas. No son siempre lo mismo necesidades y expectativas, pero tenemos que atender a que en este mundo que vamos evolucionando a poner el paciente en el centro y queremos escuchar su voz, nos van a decir lo que quieren y lo que esperan. Y de ahí que ya empecemos también la farmacia hospitalaria a promover algunos modelos de atención como la infusión domiciliaria de terapias enzimáticas que antes o después van a tener que ser un estándar y no una excepción, ¿no? Pero colaboración público-privada, que se ha hablado aquí también, puede ser uno de los elementos que permita pues, ampliar el beneficio de los pacientes beneficiados de estas terapias. Lo mismo que la integración con el sociosanitario y la humanización, ¿no? También desde el Grupo Orfar hemos desarrollado este manual de buenas prácticas en humanización para los servicios de farmacia, que está disponible para todos vosotros, y proyecto que vamos a seguir también para llegar a intentar certificarnos o acreditarnos de manera que vayamos avanzando en incorporar estas prácticas a nuestros servicios. Y el tercer elemento, que es la evaluación de los resultados. Pacientes y profesionales no tenemos la misma perspectiva cuando evaluamos un medicamento y tampoco tenemos la misma perspectiva cuando evaluamos un resultado. Aquí tenéis el ejemplo, publicado también, de qué parámetros se consideran para medir el beneficio clínico en Gaucher y qué parámetros, justamente los que están en la escala que utilizamos, no son justamente los más ponderados por los pacientes, sino que son otros, ¿no? Es por eso que la evaluación tiene que ser multidimensional y tiene que incorporar a todas estas múltiples escalas, por supuesto, la calidad de vida y otros aspectos como fatiga o dolor que tienen un impacto muy importante en los pacientes. Por tanto, llega el momento de que empecemos a formarnos en cuáles son estos instrumentos que nos permiten detectar esos beneficios en los pacientes, que no son los años de vida ganados, y seleccionar estos pros, seleccionar estos instrumentos, aprender a manejarlos, saber cuándo tienes definido una diferencia mínima clínica relevante o no, y sobre todo utilizarlos en la toma de decisiones, que tiene que ser una toma de decisiones compartida, y establecer criterios de continuación y, por supuesto, llegará el momento también de criterios de parada, incorporando todos estos elementos. Yo creo que es el modelo que puede permitirse nuestro sistema, ¿no? Esto de los pros hoy en día sigue siendo a veces, de nuevo, una excepción, porque los múltiples cuestionarios no tenemos tiempo para incorporarlos, ¿no?, en la práctica y menos a gran escala. Pero la tecnología, hay proyectos desde la farmacia hospitalaria, como sabéis, el proyecto Naveta, que está yendo a una velocidad tremenda y que va a empezar a aportar soluciones que yo creo que estarán al alcance de todos. Para terminar, ¿cómo facilitar el acceso a la innovación desde la perspectiva de la farmacia hospitalaria? Pues yo creo que la farmacia hospitalaria tiene que intentar
reducir o contribuir a reducir esa complejidad que está implícita en la toma de decisiones en el aspecto de los medicamentos huérfanos, sobre todo en enfermedades raras, y tiene que contribuir a reducir esa complejidad aportando modelos de evaluación que permitan capturar el valor terapéutico y el valor social de los medicamentos, por supuesto basándonos en la evidencia. Tiene también que intentar proporcionar modelos de atención, como hemos dicho, basados en la equidad, y integrales y multidisciplinares, y basados en la medida del beneficio clínico, para intentar aportar todo ese conocimiento que en la utilización de los medicamentos los profesionales vamos adquiriendo. Y por último, tiene que tener también la participación del paciente, ya no solo en las decisiones a gran nivel, al nivel alto de financiación o de evaluación, sino también tiene que ser un modelo en el que podamos capturar esa experiencia del paciente, que es la que aporta realmente una referencia del beneficio. En definitiva, un modelo más transparente para todos, más participativo y más transparente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a los tres. Nos queda 2 o 3 minutos, no mucho más, y nos parece que todos los del comité organizador y científico han hecho un compromiso de cumplir los horarios y no vamos a empezar la primera incumpliéndolo. Así que, bueno, yo creo que muy interesantes las aportaciones. Al final nos hemos ido, no sé si queriendo o sin querer, enfocando más hacia el mundo de las enfermedades raras, y puesto que nosotros hemos hecho una reflexión hace poco en redacción médica, ¿no? Bueno, pues creo que nos van a dar un premio dentro de poco. ¿Cuáles son esas reflexiones que a ti te parecen claves para la introducción de la innovación en las enfermedades, la innovación en términos más que nada farmacológicos? Bueno, lo primero es no ser muy talibanes en querer tener toda la evidencia al inicio cuando no se sabe nada. Y yo quiero aportar aquí, por ejemplo, una cosa que se puede hacer distinto, y los farmacéuticos de hospital tenéis la oportunidad de hacerlo. Es cuando hablamos de evaluación, dejar de obsesionarse en la evaluación ex ante y empezar a hacer evaluación ex post. Es decir, yo personalmente lanzo este reto. Dejar de evaluar por 5ª vez un medicamento, por favor. Y empezar a evaluar el resultado de este medicamento, que vais a necesitar el mismo trabajo o más. Pero monitorizar, porque esto es lo que nos va a permitir flexibilizar el acceso y tener como mayor rigor en lo que serían los resultados, en lo que queremos de la innovación, ¿no? Que es esta aportación de valor y poderlo demostrar al final. Yo creo que sería una de las cosas, y después, evidentemente, también empezar a flexibilizar algunos modelos de financiación que tienen que ver con, pues esto, en lugar de pagar por un producto, pagar por un resultado y realizar esta relación público-privada con las empresas para ver cómo todo esto se puede encajar en beneficio de la sociedad. Muy bien. Pues, Miguel Ángel, más que una pregunta, te voy a lanzar un reto, ¿no? Una de las 3 palabras que ha salido aquí bueno, lo que es el lema del Congreso es imagínate, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú las relaciones de pacientes y en qué escenarios os veis ya representados? Vamos a poner un horizonte temporal, iba a decirte, vamos a poner, en este país menos de un lustro no se hace nada, o sea, pongamos una década. Bueno, la verdad que, como dices, es un reto, ¿no? Pero sin lugar a dudas, estos años ha habido no solamente un crecimiento desde mi punto de vista exponencial en la cantidad de asociaciones de pacientes, sino también podríamos decir, en el empoderamiento o en la preparación de los pacientes a la hora de afrontar pues, este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que es totalmente factible, de hecho ya se está haciendo, pues el modelo que habla Tony de modelo de colaboración público-privada entre la asociación de pacientes y el sistema regional de salud y demás. Nosotros mismos, por ejemplo, estamos trabajando, hemos creado en la Comunidad Autónoma de Murcia una experiencia de una unidad regional de atención a enfermos crónicos en cuidados paliativos pediátricos, ¿no? Donde tanto una asociación de cáncer infantil
como nosotros, cuando nace un niño con una enfermedad considerada con baja prevalencia, pues empezamos a trabajar conjuntamente con equipo de médicos y enfermería y trabajamos en domicilios tratando de dispensarles toda la parte terapéutica que precisan y, como decía Mónica, toda la parte social, de acompañamiento, de humanización y de apoyo psicosocial, ¿no?, por así decirlo. Entonces, creo que ese es el camino. Nosotros apostamos realmente en que existe ese camino. Algunas comunidades autónomas ya lo están haciendo. Nosotros seguimos el ejemplo de Cataluña y de Madrid fundamentalmente. Y creo que todo pasa desde las asociaciones de pacientes en que es posible el cambio de o al menos que cuando se entiende el coste no solo terapéutico, como decía Mónica, sino pues el coste social también y toda la efectividad que supone el cuidado, ¿no?, del paciente. Bueno, Mónica, pues te lanzo el reto a ti con el término únete. ¿Únete a quién? Bueno, pues yo creo que la primera diapositiva ponía los agentes que están implicados y seguramente hay algunos más, ¿no? Pero yo creo que la farmacia hospitalaria tiene que tener la visión puesta arriba en los organismos en los que están tomando decisiones sobre evaluación y financiación, y tenemos que no solo tener la vista, tenemos que tener influencia y tenemos que ser capaces de que vayan adoptando estos modelos más flexibles que en ningún caso son menos rigurosos. Es decir, esto, desde luego, la vista puesta arriba, la vista puesta con las sociedades también científicas y con los equipos clínicos, que hay que medir beneficio clínico y hay que consensuar qué consideramos beneficio clínico, ¿no? Y, por supuesto, también con los pacientes. Creo que tenemos que unirnos con los pacientes y la industria. Quería también que lanzar esta idea, ¿no? Porque realmente yo también creo que es necesario un compromiso mayor por parte de la industria para que estos acuerdos de pago por resultados realmente sean atractivos y win-win, ¿no? Porque exigen mucho tiempo, no pueden ser aplicados a grandes escalas, pero sí en el contexto de las enfermedades raras creo que tienen un recorrido importante. Así que esos cuatro elementos. A ti no te voy a poner la palabra porque ya la has tenido antes, pero al hilo de lo que has cogido también, ¿no?, es muy importante que entendamos que el gran cambio, ¿no?, de lo que se está produciendo a un ritmo tan rápido nos obliga a todos a aprender, nos obliga a desaprender, que nos cuesta muchísimo, desaprender nos cuesta mucho, y volver a aprender, ¿no? Y ese modelo de evaluación que hemos aprendido, hemos consolidado, quizá a lo mejor también nos obliga a algunos a desaprender y volver a aprender otras metodologías, ¿no? Y esa fase entre aprender y desaprender es una de las barreras que también se ve con... Y después, bueno, me voy a quedar yo como soy el moderador, me voy a quedar con la palabra ilusiónate, ¿no? Pues como me doy yo la palabra y ya está. Yo siempre le digo a la gente del servicio, ¿no?, al hilo de la innovación, ¿no?, cada vez que innovas algo siempre te genera muchísimos riesgos, muchos problemas, es un ejercicio de trabajo importante, ¿no?, y es un riesgo innovar, pero el principal riesgo está en no innovar. Pues muchas gracias a todos por este simposio, ha sido estupendo. A los tres, muchas gracias por las intervenciones. Podríamos estar aquí mucho tiempo, pero ya nos avisan que no puede ser. Muy bien, muchas gracias a todos.